Bueno, esta parte normalmente la voy explicando, dibujándola despacito para que entre suavemente, digamos. Pero bueno, voy a tener que ser brevísimo, digamos. Ahí inició la grabación alguien, mejor. Bueno, básicamente, si quiere vamos a ir, dejar este para después. Vamos a ir primero un ejemplo. ¿Qué es básicamente un analizador de espectro? Es un receptor heterodino. Heterodino. Los bloques mínimos serían los siguientes. Viene la señal. Acá hay un filtro pasabanda. Pasa bajos, pero que llega a una frecuencia elevada. Por ejemplo, esto podría ser 1 MHz, 1 GHz, o 2 GHz, o 3 o 6 GHz. Bueno, por una razón, digamos, de simplicidad en los cálculos, voy a poner que este tiene una frecuencia de corte de 1 GHz. Después hay un mezclador, como todo receptor superheterodino, y tiene una cadena de frecuencia intermedia. Pero también tiene en esa cadena un filtro de frecuencia intermedia que lo voy a dibujar ahora rectangular, por simplicidad. Y este ancho de banda que tiene es graduable, digamos, ¿no? Y esto se llama Resolution Bandwidth, que sería filtro de resolución de ancho de banda. Resolution Bandwidth. ¿No? Ese sería un control que tienen, digamos, los analizadores de espectro. Después hay un detector, que lo voy a simbolizar con un diodo, que también da lugar a un menú. Esto iría, digamos, al sistema de deflexión en forma vertical. Pero antes estoy poniendo, o sea, acá van más cosas, pero no la estoy poniendo. No la estoy poniendo justamente para no meterle ruido. O sea que esta sería la coordenada ahí. Esto hace el movimiento así. Bien. Después acá tiene un oscilador local. Por supuesto, en realidad es un sintetizador que tiene mucha estabilidad. Así pongo un cristal de cuarzo acá para simbolizar de que no es cualquier oscilador. Es un oscilador especial. Y este oscilador cambia, es un tipo VCO, o sea, oscilador controlado por tensión. Entonces, ¿qué lo comanda este? A este lo comanda una señal, que sería el corazón de esto, que genera un diente de sierra, así, ¿ven? Pero tiene una parte que se queda en cero, y después vuelve así. Esta parte tiene pendiente constante. Esto va y le dice a este qué frecuencia tiene que tener. Todo esto está controlado, la frecuencia, por un menú que se llama frecuencia. Lo pongo en inglés, freco, así. Se pone con Q. Y estos valores de tensión que controlan la frecuencia de oscilación, por ejemplo, este sería la frecuencia, este daría la frecuencia máxima. En la parte de abajo daría la frecuencia mínima.
y digamos, la línea media definiría, digamos, la frecuencia central. ¿Por qué? Bueno, porque los analizadores de espectro es muy común que digan la frecuencia central. Normalmente ahora viene todo lleno de cartelitos por todos lados. Y también diga la frecuencia mínima, que estaría acá, y la frecuencia máxima. Si todo esto sube o baja, aumenta esta frecuencia, la frecuencia central. Entonces, esta señal que varía la frecuencia de esto, también hace el barrido acá. Es decir, que si yo tuviera acá, por ejemplo, vamos a suponer que esto sea la entrada, hasta acá sería 1 GHz. Supónganse que me entre 0,5, 0,4. Esta sería 0,4. Acá, vamos a suponer que yo ponga todo el ancho, pues la mínima hasta la máxima. Acá va a aparecer también así, ¿ven? Pero un poquito más grueso. Y también va a aparecer algo que normalmente se suprime, por eso no llega hasta frecuencia cero. Que sería, ya van a ver que es una cosa que se evita que aparezca, que es la misma frecuencia del oscilador local. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, como les decía, es un receptor común y silvestre súper heterodoxo. Lo que sí tiene muy importante es el resolution bandwidth. Acá solamente he puesto 3 comandos, pero puedo agregar más menú, por ejemplo. Esto, la frecuencia, la diferencia entre frecuencia máxima y frecuencia mínima, así como la frecuencia del medio, se llama la frecuencia central, se llama span, con N, no con M, span. Y estos también estos son comandos, es decir, frec fija la frecuencia central, span fija el ancho, el zoom. Pero también está el tiempo que tardan en dibujar esto, que el tiempo va a depender de esto. Esto sería el sweep time. Que acá también estaría sweep time. Esto mismo, pero medido cuánto tarda en segundos, o en microsegundos o en milisegundos. Después, en cambio, digamos, este F máximo y F mínimo depende de la amplitud de este. Y la frecuencia central depende de cómo se mueve el valor medio del siguiente de cierre. Veámoslo acá en el espectro, cómo es el tema. Vamos a suponer que esto llega hasta 1. Dijimos 0,4 ahí. .05, bueno, vamos a hacer así. Ahí está. Bueno. En realidad no hay ningún problema de que el oscilador local empiece a funcionar a partir de una determinada frecuencia u otra. Se busca valores que no produzcan interferencia. Pero, por ejemplo, podría ser que lo pongamos acá en 2 MHz. Es decir, la frecuencia del oscilador local, va a empezar ahí. Y se tiene que desplazar tanto como el ancho de banda que permite el analizador de espectro. 1 GHz, es decir, acá tengo 1 GB, 2 GB, 3 GB. Es decir, este llegaría hasta ahí. Es decir,
Esto haría constantemente así, tac, 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 mandado por este diente se abre. Es decir, va despacio y vuelve rápido, porque esto baja rápido. Bien. El Resolution Bandwidth, ¿no es cierto? El Resolution Bandwidth, el filtro ese, va acá. Vamos a suponer que sea de 200 MHz. Para hacer el cálculo rápido. Lo voy a poner acá. Entonces, sería así. Esto lo divido en 5. Entonces estaría acá. Este sería el oscilador local y este sería el Resolution Bandwidth. Bueno, ahora, este que viene por acá, viene por acá. Este que sería la señal de RF, viene por acá. Un mezclador, digamos, que funcione bien, lo que más busca es la suma y la diferencia. ¿No es cierto? Entonces, la suma va a ser este más este, pero este es 0,4. Entonces va a estar acá, ¿ven? La suma. Y este menos este va a estar acá. Bien. Ahora, este se va a quedar quieto. Pero cuando este se empiece a mover, ¿no es cierto? Cuando este se empiece a mover, piensen ustedes. Es decir, esto sería esto. Cuando este se empiece a mover, el oscilador va a arrastrar las bandas laterales. Va a ir haciendo así, ¿ven? Las va a ir arrastrando. Fíjense, ¿cuánto va a tener que pasar, moverse el oscilador local para que esta señal entre dentro de este filtro? ¿Ven? Y va a tener que desplazarse 400 MHz. En 400 MHz, digamos, la posición del oscilador local va a ser acá. No era 400. Espera un segundo, a ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, es 300 MHz. ¿Ven? Porque este se va a mover 1, 2, 3. Es 300 MHz. En 300 MHz, este va a estar acá. La suma va a estar, que sería este, va a estar 1, 2, 3, 4, va a estar por acá, lo voy a poner en línea de punto, y este va a estar acá, justo entrando. Y después, este va a estar adentro de esto por 200 MHz, es decir, desde acá hasta ahí. Que va a seguir este acá. Entonces, si nosotros hacemos un dibujo de lo que se ve a la salida del filtro, que voy a ver acá. Entonces vamos a suponer que este sea la pantalla esta del analizador de espectro. Entonces tendría así, vamos a suponer que esto sea así. Bueno, ahí está. Entonces, de acuerdo a lo que vimos recién, ¿sí? Fíjense, este va a empezar, cuando haga 300 MHz, este ya se va a meter dentro del filtro.
y va a ir. Entonces va a aparecer así y va a sobrevivir hasta 500 MHz. Es decir, cuando este se mueva de la posición original hasta ahí, este valor es de 0,5. Es decir, lo que se va a ver es la señal, pero agrandada, ensanchada, de acuerdo a la forma del filtro. Acá, esto es un reflejo de la forma del filtro. Acá me falta un efecto que yo les decía que se trata de no mostrar, ¿no? Que es, no puse acá a propósito, ahora lo pongo, que también el oscilador local, fíjense, también está pasando por el filtro al comienzo. Y va a pasar hasta llegar hasta 100 MHz, va a seguir dentro del filtro. Desde 0 hasta 100 MHz. Entonces va a llegar así, ¿ven? Se va a ver así. Pero esto es la mitad de ancho de esto. Entonces, ¿qué se hace para evitar que aparezca esto? Y nunca empiezan en 0 Hz. Empiezan, por ejemplo, el que tenemos en la UTN, perdón, en el Pascal, 1 MHz, 300 kHz, algo así. Cosa que ningún filtro no aparezca esto, se lo suprime, digamos, ¿no? Pero los analizadores viejos aparecía, digamos, el oscilador local. Aparecía el oscilador local. Bueno, veamos cómo sería algunas otras situaciones en este mismo. Por ejemplo, si esto fuera triangular, el filtro, así. Y bueno, acá también van a ser triangulares. Las dibujo sobre esta misma, bueno, no, así, acá va a ser triangular, así. Y acá va a ser triangular. Es decir, siempre la forma que aparezca, digamos, en la pantalla es la forma del filtro. Es exactamente la misma forma del filtro. Bueno, acá, acá hay un ejemplo, digamos, con números. Y creo que yo también hay un ejemplo dado que está subido a Mediafire, aparte del que acabo de hacer. Por ejemplo, un ejercicio de esto puede ser así. Diseñe un analizador de espectro, como está acá, que tenga un ancho de banda de entrada, qué sé yo, supóngase de 2 GHz, que tiene un resolution bandwidth, qué sé yo, de 200 MHz o 0,2 GHz, que tiene una forma triangular, así. Donde esto es resolution bandwidth igual a 0,2 GHz. Pero yo le digo cómo se van a ver la salida si acá tengo, por ejemplo, vamos a suponer tuviera acá otra así. O sea que se complica. Entonces no solamente va a aparecer este, sino que va a aparecer este en 500, así ven. Entonces lo más probable es que se vea algo así, ven. El resultado en la pantalla, ¿ven? Se superponga. Bueno, cositas así. Ustedes tienen que poner frecuencia, dibujar. Esto sería un diagrama de un analizador de espectro básico. Básico, súper básico. Por acá tengo algo un poquito más complejo, que aparece acá se los cuento rápidamente, que tiene más en cuenta más cosas, más controles. Más controles. Por ejemplo, también tiene control de amplitud. ¿Cómo controla la amplitud? Y bueno, poniendo un atenuador a la entrada. Pero también
puede haber algún atenuador en la cadena de frecuencia intermedia. Es decir, que un solo control, digamos, en el teclado o donde sea, actúan los dos. Tienen distintas funciones, digamos, pero no damos tiempo para que yo las aclare. Tampoco se las voy a pedir. Después está el Resolution Band Wide. La verdad no es ni rectangular ni triangular. Tiene una forma de campana de Gauss. Una forma de campana de Gauss. Después, normalmente, como la pantalla queremos escala logarítmica, tiene que haber un amplificador logarítmico. Por eso acá está esto. Después está el detector, que ya vamos a ver qué función cumple. Primero tiene que existir el detector, siempre. ¿Por qué? Porque acá lo que ponemos es la amplitud de la RF. Es decir, recuerden que acá, cuando nosotros decimos una portadora, tenemos en realidad una señal así. Entonces, para ver cuál es la amplitud de la portadora, esto tiene que pasar, digamos, por un detector. Entonces, esto va a ser así. Esto sería el detector este. Y esto va a dar la amplitud, que va a decir cuál es la amplitud, digamos, que se va a ver en la pantalla. Después, aparte de tener el Resolution Band Wide, que es graduable, digamos, ajustable, también tiene el Video Band Wide. Bueno, el Video Band Wide cumple otra función, lo vamos a ver más adelante, pero digamos que es como un suavizador, para que no se vea tan ruidosa en la pantalla de la señal. Entonces evita que se canse la vista, evita dar una presentación más limpia y de cierta forma elimina el ruido aleatorio. Después tiene otro, digamos, esto es parte de la pantalla, es todo ya un tratamiento digital de las cosas. El menú de trace, por ejemplo, si la señal es estable, entonces en vez de mostrar un trazado, borrarlo y mostrar otro, y borrarlo y mostrar otro, va promediando, es decir, guarda el valor de cada punto de la pantalla en un lugar de memoria y va poniendo el promedio, por ejemplo, de 10 trazados acá. Entonces queda una señal mucho más limpia y suave, como se hace con el osciloscopio, digamos. Después, esto que está acá, ¿ven? Acá está. La amplitud esta da el span. El tiempo este da el sweep time, tiempo de barrido. Y la frecuencia central, digamos, sería el valor medio de esto, no está puesto, pero esto es para los que aparezcan en los menús, por ejemplo, frecuencia mínima, frecuencia máxima, frecuencia central. El menú de amplitud va a decir cuál es la escala. Acá hay 0 dBm, menos 10 dBm, menos 20 dBm, en una cuadrícula. Bueno, esto básicamente. Y acá hay un ejemplo, digamos, también numérico. Esto es sacado directamente de eso que le mostré de Agilent. Bueno, no voy por acá para ir rápido. Si me pongo a dibujar, estamos ya todos cansados. Bueno, tiene muchas cosas, por ejemplo, el ancho de banda, o sea, las formitas, digamos que del Resolution Band Wide, acá hay otro dibujito, ¿no es cierto? Simplificado. Uno puede elegir el ancho de banda. Por ejemplo, si elige muy grande y dos señales muy juntas, van a aparecer juntas. A medida que yo lo achico, va a aparecer más separada hasta llegar a este. Esto pareciera decirnos que cuanto más fino sea esto, mejor. Pero hay un problema extra, por el cual no se puede hacer muy chico. O se puede hacer muy chico, pero si se hace muy chico, el filtro hay que desplazarlo lentamente. Digamos, en realidad, recuerden que lo que se desplaza no es el filtro, que está fijo, sino la frecuencia mediante la mezcla. Entonces acá habla del Resolution Band Wide, que es un control. El sweep time. Habíamos visto que el sweep time era el tiempo
que tardaba en hacer un barrido de acá hasta acá. Está dada por este ancho del diente de cierre. Bueno, resulta que si yo lo apuro mucho esto, es decir, hago que haga muy rápido, me distorsiona la señal. ¿Ven? Por ejemplo, acá está la señal original. Y acá le voy aumentando la velocidad o disminuyendo el tiempo barrido más rápido. Entonces ven que va bajando la amplitud. Acá hay una señal con 2 tonos. También, ven, fíjense, aumenta demasiado rápido el sweep time. ¿Ven? Swept too fast. Entonces ven cómo se va un poquito hacia allá y baja la amplitud. ¿No? Baja la amplitud. Bueno, aquí hay una explicación, digamos, por qué baja la amplitud. ¿No? Aquí hay una explicación por qué baja la amplitud. Bueno, acá también hay otro dibujito donde muestra, digamos, lo que está pasando si yo voy disminuyendo el sweep time. Normalmente el analizador de espectro moderno dice descalibrado, sweep time muy rápido, dan información, no lo dejan, digamos, salvo que sea muy precario el analizador de espectro. Bueno, este dibujo que está acá es el mismo que vimos acá. En realidad no lo vimos, a ver si era acá. ¿Se acuerdan de que cuando se movía el oscilador local desplazaba esto? Bueno, lo que estoy dibujando, digamos, salvando las diferencias, sería este filtro así. Y esta sería la señal. Y esta señal se va a ir corriendo hasta meterse adentro del filtro. Pero lo dibujo así. Eso es lo que está queriendo poner acá este dibujito. ¿Ven? Este sería el resolution bandwidth y este es la señal. Ahora, la señal a qué velocidad se mueve. Acá vamos a usar, en vez de distancia, vamos a usar frecuencia. Entonces, normalmente, digamos, esta frecuencia la cubre en un sweep time. Entonces la velocidad, es decir, en vez de kilómetros por hora sería frecuencia por segundo, la velocidad es span, que es en frecuencia, sobre sweep time. Y el resolution bandwidth tiene su ancho, pero también lo ponemos en frecuencia. Entonces, el tiempo que va a pasar este por acá abajo de este, hacemos la analogía, digamos, con frecuencia de distancia. Va a ser proporcionalmente al ancho de banda. Cuanto más ancho de banda, más tiempo va a estar este adentro de este. Está el numerador. Y después, inversamente proporcional a la velocidad esta. Entonces me quedaría la velocidad acá abajo, span sobre sweep time. Sigue la explicación. Bueno, es conocido, digamos, no sé si lo habrán visto en alguna materia, tengo mi duda, que si ustedes aplican un escalón a un circuito que tiene un determinado ancho de banda, puede ser un amplificador, como esto no deja pasar todos los armónicos, entonces la señal a la salida crece más suavemente, no tiene la misma pendiente acá que acá. Acá crece instantáneamente y acá crece de acuerdo, digamos, a lo que se llama un tiempo de crecimiento. El tiempo de crecimiento se define
como el tiempo que transcurre entre el 10% y el 90% de los valores. Es decir, si yo bajo acá verticalmente, esto es el tiempo de crecimiento. Y esto sería el 10%, bueno, está puesto, y este sería el 90%. No sé si alguno quiere decirme si esto lo han visto en alguna materia, para ver más o menos dónde estoy parado. Tobal, Beijón. Hola. ¿No? En parte vimos lo del escalón, multiplicándolo por un escalón, pero en teoría y señales, pero no tan así como está ahí. Bueno, de todas formas, esto es para contarles nomás. Se me interesa la fórmula final, pero poquito que lo entiendo. Entonces, el tiempo de crecimiento TR, rise, en inglés crecimiento, es inversamente proporcional al ancho de banda, ¿ve? Con un K. Acá hay valores del K, pero bueno, dada la que no lo han visto, qué sé yo, vamos a olvidarnos del valor de K. Bien, ahora, esto es más o menos entendible. Ahora, esto no es tan entendible. Fíjense, si nosotros tenemos una portadora que tiene este envolvente, digamos, y le aplicamos a un sistema, esto tiene una frecuencia F0, a un filtro centrado en F0, que tiene un ancho de banda B, se puede demostrar que ocurre algo parecido a esto. Es decir, la portadora no crece instantáneamente, ¿ve? Fíjense que este sería el envolvente de la portadora. Y la portadora hace así, ¿ven? Y también, digamos, podemos detectar el 10% del valor final y el 90% del valor final en la parte para arriba y también para abajo. Y también esto, digamos, el tiempo que tarda en ir del 10% al 90% también se llama rise time. Y también, digamos, este fenómeno está relacionado con este. Desgraciadamente no hay una forma fácil de justificarlo matemáticamente acá. Pero digamos que en las cosas que tienen ancho, banda, angosto, tarda más en establecerse. ¿Sí? Tarda más en establecerse. Por ejemplo, no sé si han visto las campanas de los japoneses. ¿Sí? Las campanas de los japoneses en realidad es un disco, así como una medalla así está colgada de unos palos, y vienen para hacerlo sonar, vienen con un palo, todos los japoneses, y ¡boom!, le pegan. Bueno, cuesta meterle energía a algo que tenga ancho de banda angosto, que tenga alto Q. Cuesta meterle, tardan. Hace falta mucha energía, infinita energía para que esto vibre. Y tarda tiempo. Bueno, algo así también tarda, digamos, cuando tenemos un ancho de banda angosto. Tarda en establecerse la energía. Tarda en establecerse la energía. Bueno, la cuestión que también se puede demostrar, digamos, que no lo hemos demostrado, que esto sigue una fórmula parecida a K sobre B. Entonces,
Para que esto funcione, esta señal tiene que estar dentro del filtro por lo menos el rise time, el tiempo de crecimiento. Entonces reemplazo acá a la izquierda por K sobre B. Es decir, acá lo reemplazo por K sobre B. Pero ese en vez de B lo llamo Resolution Band Y, porque es el filtro del cual estoy hablando. Entonces queda esta ecuación que está acá, ¿ven? Esta misma, reemplazando esto acá, queda esta. K sobre el Resolution Band Y es igual al Resolution Band Y sobre el span sobre el sweep time. Por lo tanto, fíjense lo que aparece acá. Sweep time es igual a K Resolution Bandwidth al cuadrado. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque esto me está diciendo que yo no puedo poner un filtro demasiado angosto porque va a tardar mucho en establecerse la señal a la salida del filtro. Pongamos valores. Para entenderlo hay que poner valores. Se me acaban los ojos. Entonces la fórmula que me queda es así. Es decir, acá Resolution Band Y está a los dos lados, entonces se puede llevarlo al cuadrado ahí. Entonces la fórmula sería sweep time es igual a K por span por sobre Resolution Bandwidth todo el cuadrado. Bueno, para darles una idea más o menos de qué hablamos, una de las cosas que es más fácil ver un analizador de espectro es el espectro de FM. Si uno lo ve, va a ver que se ve todo como así, y si uno empieza a ver más seguido, acá está el 88 MHz y acá está el 108 MHz. Cuando uno empieza a hacer zoom, empieza a ver, digamos, empieza a ver las emisoras, así, como si fueran perfiles de edificio. Un poco más redondeado, en fin. Bien, entonces, si yo quiero ver, digamos, una señal que más o menos yo sé que el espectro de una emisora de FM, por la fórmula, no me acuerdo cuál era la fórmula, sí me acuerdo la fórmula, pero no me acuerdo que dice que el ancho de banda de una señal modulada en FM es 2 veces la frecuencia de modulación más el delta F. Fórmula de, no me acuerdo el nombre. Bueno. Pero bueno, la cuestión es que si yo quiero más o menos ver bien esto, si estos son más o menos 200 kHz, para que no errarle mucho, porque si yo pongo muy ancho el filtro, esto se va a parecer ensanchado. Entonces, para que no sea exagerado, podría poner un filtro de 20 Resolution Bandwidth, por ejemplo, de 20 kHz. Entonces, a los ojos se me va a expandir, digamos, 20 kHz para cada lado, que sería un 10% del valor del ancho de banda real, y no va a ser tan grande el error. ¿Cierto? Bueno, ahora, para que una señal más o menos uno la vea, digamos, un analizador de espectro, tiene que tener una frecuencia más o menos de 25 veces por segundo, para que parezca como vívido y como que usted, como la televisión, digamos, ¿no es cierto? Entonces, para que eso suceda, el sweep time debía ser más o menos
Supóngase 20 por segundo, 1 dividido 20, 1 dividido 0,1, 0,05, 0,05 segundos, ¿no es cierto? 50 milisegundos. Por otro lado, si quiero ver toda la FM, va de 88 a 108 y acá tendría 20 MHz. O sea que el spam, 20 MHz. Y el resolution bandwidth, como dijimos, 20 kHz. Veamos cómo anda con la fórmula esta. Si es posible, digamos, ese sweep time que yo planteé. Este par toma valores más o menos para los osciloscopios, para los analizadores de 2 a 3 de Agilent. Supóngase 2. Entonces K igual a 2. Entonces sweep time es igual a K, que vale 2. Span, 20 MHz. Resolution bandwidth, 20 kHz. Al cuadrado. A ver si puede calcular eso, Tobal o Bacon. Recuerden que acá es 20 por 10 a la sexta y acá sería 20 por 10 al cubo al cuadrado. Todo. A ver cuánto da el sweep time. Para ver si es factible que lo haga 20 barridos por segundo. ¿1? Medio 1. Puede ser. A ver, vamos a... 0.1 me da. 0.1. Y me gusta más, pero es interesada, Sí, digamos. Ah, sí, porque puse 20 en lugar de... Arriba puse 20 en lugar de 2, por eso. Ahí está. Bueno, Sí. bueno, como vemos, no voy a poder ponerlo tan vívido. Me va a quedar un sweep time para que se vea, para que no se me achiquen las señales, para que no me suceda, digamos, estos aplanamientos, estas distorsiones. Voy a tener que elegir un sweep time de 10 veces por segundo, o sea, una frecuencia de barrido 10 veces por segundo. O un sweep time de 0,1 segundo. Ahora, imagínense, digo, no, yo quiero meter un filtro de 1 Hz, porque quiero ver los detalles. ¿No es cierto? Alguien que se le mete en la cabeza 1 Hz. Entonces, fíjense el sweep time que da. 2 por spam, 20 MHz, sobre 1 al cuadrado, que es 1. Bueno, si esto hacemos sería 40 por 10 a la sexta. Bueno, si esto es 40 por 10 a la sexta, lo llevamos a... esos son segundos, ¿no es cierto? Sería 40 a la sexta dividido 3600 me da 11.000 horas. No, 11.000 segundos. No, dividí por 3.600, no, 11.000 horas. Es decir, debería ir súper lento ir desplazándose esto. Entonces no gano nada ampliando, haciendo zoom, poniendo un resolution bandwidth muy chiquito, porque cuando yo vea una parte, por ejemplo, esté analizando una parte, digamos, de acá, ya la información de la emisora ya fue cambiando. Entonces no sirve, no hay forma, no tiene solución. Desgraciadamente no tiene solución el tema. No tiene solución. Lo que se usa, digamos, son filtros para que
tome varios barridos y digamos, si un barrido así, otro así, entonces se va como formando un promedio para ver las cosas bien. Bueno, después, ya digamos un poquito, ¿qué hora es? Las 10, 21, 31, bueno. Pues les cuento rápidamente, 10 minutos, lo que queda. Después le dan una ley. De toda esta parte la voy a pedir con menos exigencia que el resto. ¿Sí? Bueno, resulta que la pantalla tiene 600 puntos nomás. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos hablando ya que siempre ya está digitalizada la información. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos mucha información para cada punto. Por ejemplo, dentro de lo que yo digo que es un bucket, es un balde, un ancho, ¿no es cierto? Un bin o un bucket. En la pantalla puedo mostrar muchas cosas de eso. Entonces, el detector tiene un menú y me dice, ¿qué voy a mostrar de esto para el primer punto? ¿Qué voy a mostrar para el segundo punto? Y así. Entonces, si nosotros mostramos justo lo que está en medio, sería modo sample. Si mostramos este, sería el modo pico positivo, este pico negativo, y etc. Son distintas formas. Lo que pasa es que si lo ponemos en modo sample y no le pegamos a un pico, lo perdemos. Si lo ponemos en pico positivo, tiene su problema porque me va a subir todo para arriba por el ruido. Es decir, cada cosa tiene sus problemas. Tiene sus problemas. Digamos, esto lo han resuelto, por ejemplo, Rode Schwartz lo resuelve con el autopic, porque tenemos un Rode Schwartz. Es decir, directamente pone el máximo valor y el mínimo valor en el punto. Entonces queda como una señal de este tipo. Lo llaman modo normal algunos, muy ruidosa. En cambio, una señal en modo sample queda muy parecido como se veía en los analizadores de espectro viejos, tradicionales, una señal más tranquila. Fíjense que en modo sample puede ocurrir que no se ven algunas portadoras, porque justo las portadoras caen acá. ¿Cuándo ocurre eso? Y bueno, eso ocurre cuando el resolution bandwidth, o sea, se pierde eso, cuando el resolution bandwidth es menor que un bin. Es medio complicado el tema. Bueno, esto lo van a tener que leer un poquito, pero no de acá, porque acá no tiene casi texto. Van a tener que ir ahí un poquito a leerlo al apunte. Yo no voy a seguir porque ya estamos cansados, digamos, ¿no? Yo voy a tratar de ir a lo que le voy a pedir o no voy a pedir, pero esto tiene que saber qué el detector y qué hace. Fíjense, acá se puso, por ejemplo, el max peak para no perder ningún pico, ninguno de estos. Porque el modo sample hace que se pierda. Pero se pierde el modo sample solamente cuando uno pone todo el ancho que da el analizador de espectro de una sola vez. Es un bicho complicado, ¿no? Después, por ejemplo, el video bandwidth, que es el filtro, el suavizador que yo les decía, que es otro control que tiene, es un filtro pasa abajo, pero a nivel pantalla. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, esto tiene mayor frecuencia que la señal. Entonces, fíjense cómo aparece la señal. La limpia. Es un efecto de limpieza. Después, acá se ve también, usted dice, efecto del video bandwidth.
lo ha puesto, digamos, en un mismo señal con ruido, con distintos anchos de banda de video bandwidth. O sea, en realidad VW significa ancho de banda de video. Video bandwidth. ¿Sí? Después está el menú de trace, que es muy parecido al del osciloscopio, por ejemplo. El clear right es como hacían los viejos radares. ¿Se acuerdan que iban haciendo así? Y aparecía, y esto iba como barriendo, digamos, iba dejando, digamos, los blancos, y se iban desvaneciendo, y cuando venía de nuevo lo iba repasando. Es decir, en el caso de un analizador de espectro, digamos, supóngase que hubiera una portadora, aparecería ahí, seguiría, después vuelve por acá, y va borrando, digamos, va borrando lo anterior, y va repasando, digamos, va volviendo va borrando, por eso, clear right. Después, average, digamos, vamos a suponer que en un trazado hace así, en otro trazado hace así, en otro hace así. Bueno, va almacenando, digamos, de cada lugar de la pantalla los últimos 10, 20 trazados y pone el promedio. Entonces se llama average. Después el max hold pone solamente el máximo, es decir, va a aparecer así la pantalla. Solamente con lo máximo de lo máximo. Después está el min hold, que va a aparecer el mínimo de los mínimos. Te dirán, ¿para qué sirve un min hold? Fíjense, si yo tengo una señal que está hundida en el ruido, en algún momento el ruido va a bajar por alguna situación, entonces me va a pelar la señal. Hay efectos, digamos, que solamente se pueden ver cuando uno lo opera al analizador de espectro. Bueno, después tiene para congelar la pantalla, un freeze o view. Bueno, esta parte no la voy a pedir porque la parte esta no tiene el background, ya lo he comprobado que no sé, ¿lo han tenido de inicio ya, Tobal? Yo no sé los otros chicos. Bueno, figura de ruido de amplificador en cascada, en fin, hace falta un conocimiento más superior y por eso no le pido esta parte, ya esta parte no. Lo único esto que ya lo vimos, ¿ves? El comienzo. Es decir, vamos a suponer que acá haya tantos decibeles de cuánto el índice de modulación. Bueno, entonces hasta ahí sería, digamos, la materia. Veamos el segundo parcial. Bueno, el segundo parcial va a ser todo sobre multímetros digitales. ¿Qué iría acá? Bueno, básicamente va a ser, digamos, ejercicios sobre formas de onda para calcular el valor eficaz, el valor medio. Hay varios ejemplos de levantado de Mediafire. Esto lo tienen que tener claro. Si no lo tienen claro, las integrales, ahí, digamos, en el apunte, da unas formas para hacerlas sin saber mucho. Divide por raíz de 3 o por raíz de 2, algunas cosas así. Por ahí dan resultados, pero por ahí no les da resultados, porque lo que le pongo no está para hacer resultados de esa forma. O sea que hay que saber manejar las integrales, ¿sí? Bueno, eso sería una cosa. Después, vean que yo le voy a pedir, bueno, diseñe un flash de tantos bits, qué sé yo, bueno, la tabla de verdad, etcétera, etcétera. O un SAR, darle la atención de entrada, tantos bits, como hicimos clase. Bueno, este también lo tienen que saber, porque les puedo preguntar algo de acá, hacerle
algo numérico acá. Va a ser igual que lo otro, ¿no? O sea, va a ser a libro cerrado. O sea que no le voy a pedir nunca mucha info, ¿no? Como para que lo estudien como si fuera en clase, ¿no? Vamos a seguir con el mismo tipo de parcial, ¿sí? Después, vean el tema de la corrección de coseno de phi. ¿No? Y bueno, no sé qué otra cosa. Vimos también, a ver, puede ser también pero todo lo que dé lugar a cosas numéricas que yo le puedo preguntar. Esto, los atenuadores, esto. Por supuesto, le voy a preguntar con nuevos datos. ¿Sí? O el tema del error que se mete cuando esto, y por eso da lugar para medir la resistencia con 4 terminales. Que sería esto. Bueno, básicamente eso. Básicamente eso. Obviamente que yo no le voy a preguntar exactamente lo que vieron, sino que siempre, digamos, va a haber algo para poder evaluar si ustedes la tienen clara. Siempre sería por ese lado, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si no, nos vemos el lunes que viene ya directamente sin clase, 6:30, parcial, 1 horita o 1 hora y media lo sumo, y después lo que queden colgados en algún parcial o como Martínez que faltó, Gaspar, que lo veo que no es muy aplicado el Gaspar. No, estuve enfermo, lo operaron. Tal vez aplicado y yo lo estoy crucificando mal. Nos vemos entonces el lunes que viene, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, sí. Sí. Bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda garrafal, me mandan un mail. Traten de que el mail lo pueda responder con poco trabajo. Bueno, nos vemos entonces, chicos. Que anden Nos bien. vemos. Hasta luego. Suerte, Chao, hasta Hasta luego. luego.